La anciana descubrió a un bebé abandonado en la puerta de su casa y, sin dudarlo, decidió criarlo. Muchos años después, cuando hubo que operarlo, la enfermera descubrió algo durante el examen que dejó a la mujer profundamente conmocionada. Una tarde cualquiera en el corazón de Estados Unidos, Jeffrey caminaba hacia su casa, con las botas levantando piedras por el sendero de tierra. Era una casa modesta, pero irradiaba calidez, en gran parte por la presencia constante de su madre, Rebecca. Cada uno de los pasos de Jeffrey lanzaba una nube de polvo al aire, símbolo silencioso de la rebeldía que llevaba dentro. Al acercarse a la valla que delimitaba su pequeña propiedad, sus ojos se fijaron en las viejas y desgastadas tablas que Rebecca le había pedido a menudo que reparara. Jeffrey, veo que por fin te has decidido a mirar la valla, le dijo Rebecca desde su sitio, con una voz teñida de esperanza y preocupación. Ya va siendo hora de arreglarla, ¿no crees? Sus palabras flotaban en el aire, con una sutil mezcla de ansiedad y expectación. Con un suspiro de indiferencia, Jeffrey respondió sin volverse para mirarla. Ah, claro, porque la valla es el mayor problema que tenemos, ¿no? Quizás si dedicáramos menos tiempo a preocuparnos por el aspecto de las cosas y más a lo que realmente importa, verías el panorama completo. Su tono era una mezcla de sarcasmo y frustración, que reflejaba la tensión existente entre él y su madre, quien, para él, parecía demasiado centrada en asuntos triviales. Rebecca se acercó un paso, con la preocupación claramente reflejada en su rostro ajado por el tiempo. No se trata solo de la valla, Jeffrey. Se trata de aprender a cumplir lo que empiezas. Se trata de asumir la responsabilidad del lugar al que llamamos hogar. Hizo una pausa, esperando que él lo entendiera, pero la distancia emocional entre ellos parecía crecer a cada segundo que pasaba. Puede que ahora no lo entiendas, continuó ella, con voz firme pero vacilando ligeramente, pero estas pequeñas responsabilidades nos enseñan importantes lecciones de vida. Jeffrey volvió a mirar hacia la valla, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Lecciones importantes, eh? ¿Cómo seguir ciegamente las normas, sin hacer preguntas? Porque eso es lo que realmente intentas enseñarme, ¿verdad? Sus palabras destilaban desafío, su rebeldía era tan densa y pesada como el aire que los rodeaba. A Rebecca se le encogió el corazón al oír su respuesta. No, Jeffrey. Lo que intento enseñarte es responsabilidad, cuidado. Pero parece que cada palabra que digo te aleja más de mí. Su voz se quebró un poco, traicionando las emociones que se esforzaba por reprimir. Por un momento, Jeffrey vaciló. El peso de sus palabras pareció golpearle y su postura rígida se suavizó ligeramente. Pero entonces, su orgullo volvió a apoderarse de él y añadió rápidamente, quizá me alejo porque aquí ya no hay nada para mí. Tal vez estoy buscando algo que esta casa, esta valla, nunca me dará. Con esas palabras, llenas de amargura, Jeffrey le dio la espalda a Rebecca y se marchó, dejándola con el dolor de ver cómo su hijo se alejaba, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Iba de camino a encontrarse con unos amigos en el centro de la ciudad, y pasaron horas hasta que por fin regresó, caminando de vuelta a casa con su madre a su lado. A su lado estaba también Angela, su nueva novia. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros y su ropa, rebelde contra las normas conservadoras del pueblo, decía mucho de su actitud despreocupada. Contrastaba fuertemente con la sencillez de la pequeña ciudad. Su comportamiento informal y su sonrisa contagiosa la distinguían como alguien que parecía ajena a las expectativas del mundo. A medida que se acercaban a la casa, Angela no dudó en hacer notar su presencia, y sus sonoras carcajadas rompieron la calma habitual de la noche. Jeffrey, acostumbrado a su comportamiento, echó miradas nerviosas a la casa, inseguro de cómo reaccionaría su madre ante aquella invitada inesperada. Espera a ver la cara de tu madre cuando entremos, dijo Angela con una sonrisa maliciosa. Apuesto a que no esperaba que trajeras aquí a alguien como yo. Jeffrey sonrió satisfecho, una parte de él saboreando la reacción que seguro provocaría, mientras que otra parte se preocupaba por las consecuencias de la atrevida presencia de Angela. Se las arreglará, murmuró, aunque las palabras eran más una esperanza que una garantía. Solo, intenta no ser demasiado tú mismo, ¿vale? Su súplica era un débil intento de mantener la paz, pero en el fondo, sabía que era inútil esperar que Angela moderara su personalidad. Cuando entraron en la casa, la presencia de Angela dominó el espacio al instante. Su energía era casi abrumadora cuando se instaló en el salón,
como si perteneciera a ese lugar, pateando con sus botas la limpia alfombra. Mamá, esta es Ángela, mi nueva, digamos amiga, que ha venido de la gran ciudad. Espero que os llevéis bien, dijo Jeffrey, con un tono mezcla de desafío y resignación. Al oír pasos procedentes de la cocina, Rebecca apareció en la puerta y evaluó a Ángela con una mirada cuidadosa y mesurada. Sintió que sus instintos maternales se agudizaban, presintiendo los problemas que Ángela podría traer a sus vidas. Encantada de conocerte, Ángela, dijo Rebecca amablemente, aunque sus palabras apenas ocultaban la inquietud en su voz. No sabía que esperábamos visita hoy. Ángela, imperturbable, respondió encogiéndose de hombros. Fue algo de última hora. Ya sabes, la vida en la carretera, no hay planes, solo hay que dejarse llevar, respondió, tumbándose en el sofá como si fuera su propia casa, con las botas aún cubiertas de tierra, dejando una marca en la impecable alfombra. Rebecca se percató de cada pequeño signo de falta de respeto, las palabras de Ángela, sus acciones descuidadas, que desafiaba el orden y la estructura que ella apreciaba en su hogar. Jeffrey, ¿podemos hablar un momento en la cocina?, preguntó Rebecca, con la esperanza de tener un momento tranquilo con su hijo para expresarle sus preocupaciones sin crear una confrontación inmediata delante de su invitado. Una vez en la cocina, Rebecca no perdió el tiempo. Jeffrey, siempre he apoyado tus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Pero traer a Ángela aquí, sin avisar, y con el modo en que se comporta, es realmente preocupante, dijo, con voz entrecortada por la decepción y la preocupación. Jeffrey, a la defensiva como siempre, la miró. Ángela es diferente, mamá. Ella lo entiende. Entiende lo que se siente al querer liberarse de esta vida en la que estamos atrapados. Me hace sentir vivo. Su justificación para Ángela decía más de su agitación interior que de ella, un reflejo de su deseo de escapar del mundo que su madre se había esforzado tanto en crear. Rebecca suspiró, dándose cuenta de que su lucha ya no era solo contra la influencia de Ángela, sino contra el creciente deseo de libertad de Jeffrey, una libertad que temía que él no estuviera preparado para manejar. Solo quiero que seas feliz, Jeffrey, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Pero también quiero que estés seguro, que seas responsable. Ángela no parece pensar en las consecuencias de nada, y eso me preocupa. Es peligrosa, Jeffrey. Intentó explicárselo con toda sinceridad, esperando que su hijo lo entendiera. Jeffrey la miró, con la frustración hirviendo a fuego lento bajo su tranquila apariencia. Mamá, no lo entiendes, dijo, con la voz teñida de desesperación. Con Ángela puedo ser yo mismo. Sin juicios. Sin límites. Eso es lo que quiero. Sus palabras estaban cargadas de un anhelo juvenil de libertad y aceptación, un deseo urgente de liberarse de los confines de su vida. Rebecca lo miró, con el corazón roto al ver la creciente división entre ellos. Sabía que discutir no serviría de nada, solo conseguiría alejarlo aún más, pero permanecer en silencio era como estar de acuerdo con todo lo que él decía a través de. Está bien, Jeffrey, dijo en voz baja. Solo, ten cuidado, ¿vale? Y recuerda, no dejes que nadie, especialmente una amiga, o lo que sea, te quite quién eres. No pierdas tus raíces. Le besó suavemente en la frente, intentando transmitirle todo el amor y la preocupación que no podía expresar con palabras. De vuelta en el salón, donde Ángela ya estaba curioseando entre los pocos adornos con despreocupada curiosidad, Rebecca intentó suavizar su enfoque. Ángela, espero que te sientas bienvenida aquí, dijo, forzando una sonrisa. Jeffrey, ¿por qué no le enseñas la ciudad antes de cenar?, sugirió, intentando tender algún tipo de puente aunque frágil entre su mundo y el de Ángela. Ángela se levantó de un salto del sofá, mostrando una amplia y confiada sonrisa. Me encantaría ver lo que ofrece tu ciudad. Vamos, Jeffrey dijo, tirando de él de la mano con una intimidad que no pasó desapercibida para Rebecca. Por un breve instante, algo pareció parpadear en los ojos de Ángela. Una urgencia que Rebecca no supo identificar, pero no pudo averiguar de qué se trataba. Cuando llegaron a la puerta, Jeffrey se detuvo bruscamente y se dio la vuelta con expresión indescifrable. Para sorpresa de Rebecca, la abrazó, un gesto inesperado que la dejó momentáneamente paralizada, abrumada por la sorpresa y la emoción. Cuídate, mamá, murmuró en su hombro, con la voz apagada.
La intensidad del momento parecía tener un peso, un significado tácito que Rebecca no podía comprender del todo. El abrazo, aunque afectuoso, parecía más bien una despedida, que llenaba su corazón de preocupación. Antes de marcharse, Jeffrey pareció recordar algo y desapareció un momento en su habitación. El ruido de cremalleras y objetos metidos en una mochila atravesó la silenciosa quietud de la casa. Inquieta, Rebecca lo siguió y lo encontró haciendo la maleta a toda prisa. No pudo contenerse. ¿Qué haces, Jeffrey? ¿Por qué coges eso ahora? Te dije que no salieras demasiado tarde. No necesitas llevar mucho para dar un paseo por la ciudad. Cogido por sorpresa, Jeffrey cerró rápidamente la cremallera de la mochila y se volvió hacia ella, sin conseguir disimular su nerviosismo. Oh, es que Angela y yo hemos pensado acampar esta noche, ya sabes, para ver las estrellas, se apresuró a explicar. Sus palabras sonaban endebles incluso para él, la excusa carecía de verdadera convicción. Rebecca lo estudió detenidamente, con una sensación de desconfianza introduciéndose en su pecho. El abrazo, la mochila preparada, todo parecía algo más que una simple noche bajo las estrellas. Algo no encajaba. ¿Estás seguro, Jeffrey?, le preguntó, con un deje de preocupación en la voz. Nunca habías hablado de acampar. Jeffrey asintió rápidamente, evitando su mirada. Fue idea de Angela. No te preocupes, mamá. Todo va bien. ¿Te lo prometo? Sin esperar más preguntas, cogió la mochila y salió corriendo por la puerta, dejando a Rebecca sola con una creciente sensación de miedo e incertidumbre. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio en la casa pareció extenderse, ensordecedor. Rebecca regresó al salón, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Se sentó en una silla y contempló la casa vacía, de pronto demasiado grande para sentirse vacía. ¿Qué estás planeando, Jeffrey?, se susurró a sí misma, con palabras apenas audibles. ¿Realmente podría estar pensando en marcharse? ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué iba a querer dejarlo todo atrás? Una oleada de pánico y miedo la invadió, y la duda se apoderó de ella. Debería haberme dado cuenta de las señales. Debería haber visto que algo iba mal. La idea de que Jeffrey pudiera estar planeando huir con Angela, dejarlo todo, abandonarla, llenó a Rebecca de una abrumadora sensación de terror. ¿Por qué iba a querer huir? ¿No era una buena madre? Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más aguda y dolorosa que la anterior. Se paseó por la habitación, repasando cada conversación, cada mirada, cada momento de los últimos días, buscando alguna pista que se le hubiera escapado. Quizá debería haber presionado menos. Escuchar más. Tal vez hay algo que Angela ofrece que yo no podía darle. Cuando cayó la noche y la oscuridad envolvió la casa en su silencioso abrazo, Rebecca permaneció despierta, con los ojos fijos en la carretera, esperando, quizá tontamente, que Jeffrey regresara. Quería verlo cruzar la puerta, bajo el tenue resplandor de las farolas, y que sus preocupaciones terminaran con el consuelo de su presencia. Pero a medida que pasaban las horas, el silencio se hacía más profundo y su esperanza empezaba a desvanecerse, como el humo que se lleva el viento. ¿Y si se ha ido de verdad? ¿Y si lo he perdido para siempre? Los pensamientos se agolpaban en su mente, una tormenta de miedo y arrepentimiento que no ofrecía tregua. Mientras tanto, Jeffrey y Angela habían tomado un breve taxi hasta un pueblo vecino, donde encontraron una pequeña casa de alquiler, un mundo completamente distinto del que Jeffrey había estado desesperado por dejar atrás. La casa, aunque modesta y con signos de desgaste, se convirtió en un refugio para los dos, un lugar donde podían vivir a su aire. Una noche, cuando el crepúsculo se asentaba en la oscuridad y solo una tenue lámpara iluminaba la cocina, donde Jeffrey y Angela compartían una comida improvisada, el comportamiento de Angela cambió. Puso suavemente la mano sobre la de Jeffrey, con ojos inusualmente serios. Jeffrey, empezó, con voz vacilante. Tengo que decirte algo. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Estoy embarazada. Las palabras golpearon a Jeffrey como un rayo. ¿Embarazada? La palabra resonó en su mente, provocando un torrente de emociones: sorpresa, miedo y luego, inesperadamente, una sensación de aceptación. Miró a Angela, cuyos ojos buscaban los suyos, esperando su respuesta, su reacción. ¿Estás embarazada,
repitió Jeffrey con incredulidad, asimilando las palabras poco a poco. Vamos a tener un hijo. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos, planes y creciente expectación. Jeffrey, que había abandonado su hogar movido únicamente por el deseo de libertad, se encontró de repente cara a cara con la realidad de convertirse en padre. Aceptó varios trabajos temporales, ahorrando cada céntimo que podía para el bebé que venía en camino. Mientras tanto, Angela transformó la casa alquilada en un hogar acogedor, en el que cada rincón reflejaba el amor y la ilusión que compartían por el nuevo miembro de la familia. La vida con la que Jeffrey había soñado una vez, una vida libre de responsabilidades y obligaciones, parecía esfumarse, sustituida por una nueva realidad, en la que esperaba con impaciencia los llantos de un recién nacido, las noches en vela y esos tranquilos momentos de alegría que solo un niño podía proporcionar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Jeffrey pensaba a menudo en Rebecca, preguntándose cómo se tomaría la noticia. No sé si debería decírselo a mi madre. Han pasado meses desde que me fui sin decir palabra. Una parte de él deseaba compartir con ella su alegría, sus miedos y su torbellino de emociones, pero su orgullo nacido de la distancia que había creado al marcharse tan repentinamente, le impedía tenderle la mano. Por fin llegó el día del parto, y Jeffrey y Angela entraron en el hospital cogidos de la mano, con una mezcla de nerviosismo y emoción flotando en el aire. Angela fue llevada rápidamente a la sala de preparación y Jeffrey se quedó solo en la sala de espera, con el corazón latiéndole con fuerza mientras cada minuto parecía alargarse eternamente. Cada pisada en el pasillo le aceleraba el corazón mientras esperaba la noticia que cambiaría su vida para siempre, que ahora era padre. Las horas pasaron lentamente, cada una más pesada que la anterior, hasta que finalmente apareció un médico con una sonrisa cansada pero genuina. Enhorabuena, dijo el médico con calidez. Tiene usted un niño sano. En ese momento, toda la ansiedad y el miedo que se habían apoderado del corazón de Jeffrey se desvanecieron, sustituidos por un torrente de alegría que las palabras no podían expresar del todo. Cuando Jeffrey entró en la habitación donde Angela descansaba, casi inconsciente pero con su pequeño bebé en brazos, se sintió abrumado por una oleada de emociones. Se acercó, contempló el rostro de su hijo por primera vez y sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Es perfecto, susurró Jeffrey, con la voz entrecortada por la emoción. Mientras miraba al pequeño, envuelto en una suave manta, sintió la fuerza arrolladora de un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su caótica vida. Angela, aunque agotada, le dedicó una sonrisa radiante. Sus ojos reflejaban el mismo amor y admiración por la familia que habían creado. Pero antes de que pudieran seguir disfrutando de su alegría, un insistente pitido procedente de las máquinas situadas junto a la cama de Angela interrumpió el momento. Jeffrey se quedó helado. El monitor cardíaco mostraba una línea plana, señal aterradora de que algo iba terriblemente mal. Angela, gritó Jeffrey, con voz temblorosa, mientras se volvía hacia ella, pero no obtuvo respuesta. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido. La confusión y el pánico se apoderaron de él mientras intentaba comprender el repentino cambio de su realidad. Angela, volvió a gritar, esta vez más alto, y su urgencia atrajo la atención del equipo médico. Médicos y enfermeras entraron rápidamente en la habitación para intentar salvarla. Jeffrey fue empujado suavemente a un lado, sus manos temblorosas seguían tratando de alcanzar a Angela. Tenía los ojos clavados en ella, incapaz de apartar la mirada mientras los gritos de su hijo recién nacido llenaban la habitación, haciéndose eco de su propia desesperación. A pesar de los frenéticos esfuerzos del equipo médico, sus intentos de reanimar a Angela fracasaron. La habitación se sumió en un silencio sepulcral, roto únicamente por los llantos del bebé y los sollozos ahogados de Jeffrey. Angela, la mujer que amaba, la madre de su hijo, se había ido. El vacío que había dejado en su corazón era enorme. Las horas siguientes transcurrieron entre papeleo y decisiones que Jeffrey tuvo que tomar en medio de su dolor. Cuando llegó el momento de abandonar el hospital, Jeffrey salió con su hijo en brazos. Una pequeña vida que ahora dependía completamente de él, una conexión viva con Angela. Cuando llegó a la pequeña casa alquilada, el silencio interior fue un duro recordatorio del vacío que sentía. Se sentó en el sofá, acunó a su hijo y estudió su rostro. Cada pequeño rasgo era un agridulce reflejo de Angela, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. ¿Cómo voy a hacer esto sin ti, Angela? ¿Cómo puedo ser a la vez madre y padre de nuestro hijo?
El peso de su nueva realidad se hizo sentir. Pero entonces el llanto del bebé le devolvió al presente, un recordatorio agudo de que, a pesar del dolor, ahora tenía una responsabilidad. Un propósito. Te prometo, Ángela, y a ti, mi pequeña, susurró Jeffrey en voz baja, que haré todo lo que pueda. Te querré, te protegeré y te criaré para que seas fuerte y valiente, como tu madre. Las palabras flotaron en el aire, un voto silencioso para la habitación. A medida que avanzaba la noche, Jeffrey mecía a su hijo suavemente en sus brazos, cantando en voz baja la nana que Ángela había elegido durante el embarazo. El dolor de haberla perdido seguía vivo, pero la presencia de su hijo le daba algo a lo que aferrarse, una razón para seguir adelante, una razón para luchar. Jeffrey no estaba seguro de poder hacerlo solo. No sé cómo ser padre. Quizá ni siquiera lo consiga. Tal vez sería mejor para ti quedarte con alguien que realmente sepa cómo criarte como es debido. Las dudas se arremolinaban en su mente, consumiéndole mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, con la única luz de una tenue lámpara iluminando sus temblorosas manos. En un momento de lucidez, Jeffrey tomó una decisión que lo cambiaría todo. Con dedos temblorosos, empezó a escribir una carta a su madre, Rebecca. Cada palabra llevaba el peso de su amor por su hijo, Scott, y el dolor agonizante de su pérdida sin Ángela. Escribió sobre los días nublados de su vida, sintiendo como si el sol se hubiera puesto y nunca volviera a salir. La carta detallaba el nacimiento de Scott, la muerte de Ángela y la desgarradora decisión de Jeffrey de dejar a su hijo al cuidado de Rebecca. Mamá, escribió Jeffrey, con las lágrimas manchando el papel, eres la única persona en quien confío para que cuide de Scott, para que lo quiera y lo proteja como si fuera tuyo. Una vez terminada la carta, Jeffrey la colocó con cuidado junto a su hijo, que estaba acurrucado en una cesta forrada con suaves mantas. Colocó a Scott con cuidado en la cesta y, con el corazón encogido, subió al modesto coche que había comprado con la ayuda de Ángela. Condujo durante toda la noche, en dirección a la casa de Rebecca. Cada kilómetro era una lucha, una batalla contra el impulso de volver atrás, de abrazar a su hijo y no soltarlo nunca. Pero el recuerdo de Ángela, la promesa que le hizo en sus últimos momentos de proteger a su hijo, le empujaban hacia adelante. Cuando Jeffrey llegó a la casa donde había crecido, colocó cuidadosamente la cesta en la puerta, con la carta junto a ella, una súplica silenciosa para que Rebecca comprendiera la desgarradora decisión que había tomado. Espero que algún día puedas perdonarme, hijo, susurró Jeffrey, con la voz llena de pena. Sé que estarás en buenas manos. Sin permitirse una última mirada, temeroso de que su resolución flaqueara, Jeffrey se alejó en la oscuridad de la noche, dejando atrás tanto su corazón como a su hijo. A la mañana siguiente, cuando Rebecca abrió la puerta, encontró a Scott. Su sorpresa inicial se transformó rápidamente en conmoción, seguida de una dolorosa comprensión al leer la carta de Jeffrey. Cada palabra era como un golpe, una revelación del dolor y la pérdida que Jeffrey había sufrido. La carta hablaba de su incapacidad para imaginar un futuro para sí mismo, pero revelaba su desesperado deseo de una vida mejor para Scott, una vida que solo podría llegar a través de los cuidados de Rebecca. Mientras Rebecca seguía leyendo, se le saltaban las lágrimas, no solo por la pena de saber que Jeffrey se había perdido en su propio sufrimiento, sino también por la agridulce alegría de tener entre sus brazos a Scott, una parte viva de su hijo. Hizo una promesa silenciosa, dondequiera que estuviera Jeffrey, cuidaré de él, Jeffrey. Amaré a Scott con todo mi corazón, como te amé a ti. Y esperaré. Siempre esperaré el día en que encuentres el camino de vuelta a casa. Mientras la suave luz del sol bañaba la habitación, Rebecca meció suavemente a Scott, tarareando una nana que hacía años que no cantaba. El amanecer trajo consigo una sensación de nueva esperanza, un nuevo comienzo y una promesa de amor inquebrantable. Rebecca sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba segura de que juntos, ella y Scott podrían enfrentarse a cualquier cosa. Y tal vez, solo tal vez, Jeffrey encontraría algún día el camino de vuelta a ellos. Pasaron años desde aquella fatídica mañana. Rebecca acogió a Scott en su vida sin dudarlo, llenando el vacío dejado por la marcha de Jeffrey con amor y devoción. Scott creció bajo su atenta y cariñosa tutela. El secreto de su origen solo lo conocía Rebecca, una carga que llevaba con tanto amor como tristeza. A los 5 años, Scott era un niño alegre y vibrante. Su sonrisa podía iluminar la habitación más oscura,
y su risa, pura y contagiosa, era una constante en el hogar que Rebecca había creado para ellos. Su curiosidad no tenía límites. «Abuela, ¿por qué el cielo es azul?», preguntaba. «¿Qué hace que sople el viento?». Sus preguntas eran interminables, y Rebecca hacía todo lo posible por responder a cada una de ellas, deleitándose con su sed de conocimiento. Además de las lecciones escolares, Rebecca le enseñaba valiosas lecciones de vida. Le contó historias de su familia, aunque omitió el doloroso capítulo sobre su padre, y le inculcó la importancia de la bondad, la honradez y el valor. Scott, le decía mirándole a los ojos, ser valiente no significa no tener miedo. ¿Significa enfrentarte a tus miedos y hacer lo correcto? Scott escuchaba, absorbiendo sus palabras como si fueran suyas, dispuesto a llevarlas consigo. Mientras Scott crecía, Jeffrey seguía siendo una sombra distante en el trasfondo de su vida. Observaba desde lejos, sin revelarse nunca, pero siempre presente. Siempre que Rebecca sacaba a Scott, Jeffrey lo veía jugar, correr y reír, lleno de una mezcla de alegría y dolor. Se maravillaba de lo mucho que había crecido Scott, de lo mucho que se parecía a Angela. Pero cada observación servía de recordatorio de todo lo que Jeffrey había perdido. Jeffrey nunca se acercó. Permaneció oculto, convencido de que observar desde las sombras era la mejor opción para Scott. «Es feliz. Está a salvo. Eso es lo único que importa», se dijo Jeffrey, intentando convencer a su corazón de que había tomado la decisión correcta al dejar a Scott con Rebecca. Sin embargo, a pesar de su creencia, la nostalgia por su hijo permanecía, un vacío que nunca se desvanecía. Una tarde, mientras Jeffrey observaba a Scott jugar en el parque bajo la atenta mirada de Rebecca, le asaltó una pregunta. «¿Me odiará por haberme ido?», se preguntó Jeffrey. «¿Comprenderá alguna vez por qué he tomado esta decisión?». Estas preguntas le atormentaban, y la incertidumbre de si algún día debería revelarse a Scott o no le atormentaba. Rebecca, en cambio, veía el futuro de Scott con esperanza. Sabía que se acercaba el día en que tendría que contarle la verdad sobre su padre, pero pensar en esa conversación la llenaba de temor. ¿Cómo puedo explicarle lo de Jeffrey sin romperle el corazón?, se preguntaba, temerosa del impacto que la verdad podría tener en Scott. A pesar de sus temores, Rebecca y Jeffrey, cada uno a su manera, siguieron queriendo y protegiendo a Scott. Rebecca, con su presencia inquebrantable y su amor sin límites; Jeffrey, desde lejos, observando en silencio, ambos cuidando del chico que, sin saberlo, unía sus destinos. Los años siguieron pasando. Scott, que ahora tenía 15 años, no solo portaba el legado genético de sus padres, sino también un espíritu rebelde que floreció con la adolescencia. Era un joven de alma libre, ávido de independencia, que a menudo chocaba con las normas que Rebecca había establecido. Sus discusiones eran acaloradas pero nunca irrespetuosas, testimonio del profundo vínculo que los unía. Una calurosa tarde de verano, su último desacuerdo tuvo lugar en la cocina, cuando Scott expresó su deseo de ir a un festival de música con amigos del colegio. Rebecca, preocupada por el ambiente y las influencias del festival, intentó explicarle sus temores. «Scott, solo estoy preocupada por ti. Ese festival no es el lugar adecuado para alguien de tu edad», dijo, con la voz cargada de preocupación. «Pero, abuela, ya tengo 15 años. Sé cuidarme sola. Confías en mí, ¿verdad?». Scott replicó, elevando la voz con frustración, aunque sus ojos revelaban más un anhelo de comprensión que de conflicto. «Solo quiero un poco de libertad. Quiero tomar mis propias decisiones». Rebecca suspiró, mirando al joven que tenía delante, que crecía tan deprisa. «Confío en ti, Scott. Es el mundo de ahí fuera en el que no confío». En el fondo, sabía que su deseo de independencia era natural, pero no pudo evitar el miedo que se apoderó de su corazón, miedo a perderlo, a dejarlo ir. Justo cuando la tensión entre ellos alcanzaba su punto álgido, Scott palideció de repente, agarrándose los costados con evidente dolor. «Abuela», susurró, su voz apenas audible. «Algo va mal. Me duele». Alarmada, Rebecca se dirigió inmediatamente hacia él. «Scott, ¿qué pasa? Háblame, querido. ¿Qué te duele? Déjame ayudarte». Cada palabra de Rebecca estaba teñida de preocupación mientras veía a Scott retorcerse de dolor, con la confusión y el miedo evidentes en sus ojos. Intentaba comprender lo que ocurría,
Pero su malestar era abrumador. Sin dudarlo, Rebecca llamó a una ambulancia y acompañó a Scott al hospital, donde le diagnosticaron rápidamente. Se trataba de una crisis renal aguda, una afección que había heredado de su madre, Angela, que había luchado contra una enfermedad renal crónica. Jeffrey lo había mencionado brevemente en su carta, pero Rebecca nunca había imaginado que se manifestaría en Scott. Mientras Scott recibía tratamiento, Rebecca se encontró reflexionando sobre las crueles ironías del destino, sobre cómo la historia parecía repetirse de formas que nunca habría podido predecir. ¿Por qué no le conté lo de su padre? Sobre todo, se preguntaba a sí misma, sintiendo el peso de no haber compartido toda la verdad con Scott, tal vez si lo hubiera hecho, él habría estado mejor preparado para enfrentarse a retos como este. Mientras Scott descansaba, recuperándose en el hospital, miraba a Rebecca con nuevos ojos. El dolor físico había dejado al descubierto una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Abuela», dijo en voz baja, «no sabía que algo así pudiera ocurrirme». El médico dijo que era hereditario. «¿Lo sabías?». Su pregunta estaba impregnada de miedo y curiosidad, una súplica tácita de respuestas. Rebecca le apretó la mano, sabiendo que había llegado el momento de compartir la historia que había mantenido oculta durante tanto tiempo. «Scott, hay muchas cosas sobre tu padre y tu madre que debes saber. Es una historia de amor, pérdida y, sobre todo, esperanza. Y empieza conmigo, contigo, y con una decisión que cambió nuestras vidas». Mientras la suave luz del amanecer llenaba la habitación, creando una atmósfera tranquila y reflexiva, Rebecca se sentó junto a la cama de Scott y respiró hondo, preparándose para revelar la verdad. «Tu padre, Jeffrey, era un joven lleno de vida y sueños, igual que tú. Pero tuvo sus propias luchas que le llevaron a tomar decisiones muy difíciles». Scott escuchó con intensa curiosidad, pero antes de que Rebecca pudiera continuar, interrumpió. «¿Y mi madre? ¿Cómo era?». La mención de sus padres despertó una sed de saber más sobre quiénes eran y la vida que habían tenido antes que él. Rebecca asintió suavemente, con el corazón henchido de amor por la mujer de la que estaba a punto de hablar. «Tu madre, Angela, era una mujer increíble. Fuerte, cariñosa, llena de vida. Ella y Jeffrey te querían más que a nada, Scott. Pero después de que nacieras, tuvo complicaciones. Complicaciones que nos la arrebataron demasiado pronto». A Rebecca le temblaba la voz al hablar de aquellos dolorosos momentos, pero siguió adelante. «Pero tu padre, Jeffrey, intentó hacer lo mejor para ti, aunque eso significara hacer sacrificios. Pensó que no era lo bastante fuerte para ser el padre que necesitabas, así que tomó la decisión más difícil de su vida. Te dejó conmigo, pensando que era la única forma de darte un futuro mejor». Los ojos de Scott se llenaron de una mezcla de confusión y tristeza. «¿Pero por qué nunca intentó verme? ¿Por qué no me visitó? ¿Por qué nos abandonó?». Su voz estaba cargada de emoción, sus preguntas profundizando en los complejos sentimientos que no sabía cómo navegar. Rebecca vaciló, reuniendo sus pensamientos antes de responder. «Estoy segura de que Jeffrey nos vigilaba desde la distancia. Probablemente quería venir, estar allí, pero creo que tenía demasiado miedo de no poder ser el padre que te merecías. Estaba perdido en su propio dolor, Scott. Así es él». La conversación fue interrumpida por una enfermera, Mariana, que llegó con noticias sobre el estado de Scott. «Tenemos que plantearnos un trasplante de riñón», dijo, con expresión seria, preparándoles para la difícil noticia que les esperaba. La mención de un trasplante golpeó a Rebecca y Scott como un mazazo, un doloroso recordatorio de que la enfermedad renal crónica de Angela había dejado una huella indeleble, no solo en el pasado, sino también en el futuro de Scott. Sin perder un instante, Rebecca se ofreció inmediatamente a someterse a las pruebas como posible donante. «Haré lo que sea por él», dijo con voz firme y decidida. Pero los resultados de las pruebas revelaron que no era compatible. Tampoco lo eran otros familiares o amigos. La búsqueda de un donante compatible parecía más desesperada cada día que pasaba, cada resultado negativo pesaba más en el corazón de Rebecca. «¿Qué vamos a hacer ahora, abuela?», preguntó Scott débilmente, con la voz llena de miedo. «Tengo miedo. No sé qué me va a pasar. Ojalá mi padre estuviera aquí ahora». Sus palabras, aunque suaves, llevaban la resistencia que Rebecca sabía que había heredado de sus dos padres.
Rebecca cogió la mano de Scott, con expresión resuelta a pesar del miedo que bullía en su interior. No nos rendiremos, Scott. Encontraremos un donante para ti, pase lo que pase. Eres fuerte, como tu madre y tu padre, y juntos superaremos esto. En ese momento, mientras la primera luz del alba se colaba por la ventana, Rebecca y Scott se encontraban juntos ante la incertidumbre, pero sabían una cosa con certeza: por muy duro que fuera el camino que tenían por delante, lo afrontarían codo con codo. Su amor y su determinación eran inquebrantables, y eso les llevaría a superar cualquier obstáculo. Superaremos esto, Scott. Cree en ello, susurró Rebecca, ofreciéndole una tierna sonrisa, con la esperanza de iluminar la sombra de preocupación de su rostro. Lo que no sabían, sin embargo, era que esa misma mañana el hospital les daría una noticia que cambiaría el curso de la lucha de Scott, abriendo un nuevo capítulo de esperanza en lo que parecía una situación cada vez más sombría. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas del hospital, proyectando un suave y reconfortante resplandor sobre la habitación. Rebecca estaba sentada junto a la cama de Scott, cogida de su mano, sumida en angustiosos pensamientos sobre el futuro. El estado de Scott se había convertido en el centro de su mundo, cada día una mezcla de esperanza y desesperación. Fue en este momento de reflexión cuando la enfermera Mariana entró en la habitación. Mirando a Rebecca, comenzó con un tono de excitación enmascarado por la calma profesional. Señora Rebecca, dijo, tenemos buenas noticias. Se ha encontrado un donante compatible para Scott. La operación está programada lo antes posible. Su voz contenía una formalidad, pero era imposible enmascarar la emoción subyacente en sus palabras. La noticia golpeó a Rebecca como una lluvia refrescante en una sequía. Lágrimas de alivio y gratitud brotaron de sus ojos mientras apretaba la mano de Scott. Scott, ahora despierto y curioso, la observó con los ojos muy abiertos. «Abuela, ¿has dicho un donante?», preguntó, con la voz llena de incredulidad. «¿De verdad vamos a superar esto?». Rebecca asintió, con la voz entrecortada por la emoción. «Sí, cariño, se ha encontrado un donante. Vas a operarte». Los ojos de Scott se iluminaron de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. «¿De verdad, abuela? No me lo puedo creer». «¿De verdad que vamos a salir de esta?», exclamó, con una sonrisa de alegría en la cara que le había faltado durante meses. Rebecca lo abrazó, con el corazón rebosante de amor y gratitud. «Sí, mi amor», dijo, «Dios nos ha enviado un ángel, alguien que ni siquiera conocemos, pero que está dispuesto a salvarte la vida». Mientras Rebecca y Scott se abrazaban, envueltos en el calor de esta esperanza renovada, Jeffrey observaba desde lejos, oculto en las sombras de su propia vida. El descubrimiento del estado de Scott había sido un shock que le había obligado a enfrentarse a lo invisible que se había vuelto para sus seres queridos. Pero a pesar de su culpabilidad, una fuerza que no sabía que aún tenía le impulsó a actuar. Jeffrey se sometió a la prueba de compatibilidad, quizá en un intento silencioso de redención o, como mínimo, para compensar los años de ausencia. Cuando la prueba confirmó que era la pareja perfecta, una oleada de emociones contradictorias golpeó a Jeffrey. Podía salvar a Scott, pero el miedo a reabrir viejas heridas y enfrentarse a su pasado hacía que la decisión le resultara abrumadora. Sin embargo, con determinación, Jeffrey decidió donar de forma anónima, insistiendo en que su identidad permaneciera en secreto. «Lo haré por ti, hijo mío, con todo el amor del mundo». La operación se programó rápidamente y el equipo médico se puso manos a la obra para preparar lo que podría ser una nueva oportunidad de vida para Scott. Rebecca, aún abrumada por el inesperado giro de los acontecimientos, preparó a su nieto para la intervención. Lo tranquilizó con palabras llenas de amor y promesas de un futuro mejor. «Eres fuerte, Scott. Lo superarás y saldrás aún más fuerte. Tengo fe en ti», le susurró, cogiéndole la mano con fuerza mientras lo llevaban en camilla al quirófano. Su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y fe mientras Jeffrey, desde la distancia, enviaba sus silenciosas plegarias, con la esperanza de que su elección trajera a Scott la salud y la felicidad que merecía. Dentro del quirófano, el equipo médico trabajaba con serena precisión, cada movimiento sincronizado para garantizar el éxito del trasplante de riñón de Scott. Entre ellos estaba la enfermera Mariana, cuya experiencia la había convertido en observadora tanto de las pequeñas victorias como de los momentos intensos que acompañaban a cada intervención.
vigilaba atentamente la operación y a menudo echaba un vistazo a Scott, su joven paciente, mientras luchaba por una segunda oportunidad de vida. A medida que la operación se acercaba a su fin, el equipo médico empezó a relajarse. Las señales de que el procedimiento había sido un éxito eran cada vez más claras. Mariana comprobó las constantes vitales de Scott y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Intercambió una mirada de alivio con el cirujano. Otro milagro hoy, pensó con orgullo. Cuando por fin trasladaron a Scott a la sala de recuperación, Mariana le siguió para asegurarse de que estaba estable y cómodo. Mientras tanto, Rebecca, llena de ilusión y esperanza, pudo ver a su nieto. Cuando entró en la habitación y vio que Scott se despertaba lentamente, la invadieron las emociones. Lágrimas de alivio corrieron por su rostro mientras se acercaba a la cama. «Le va bien, señora Rebecca», dijo Mariana con calidez. «La operación fue un éxito. Todos estamos muy orgullosos de Scott. No fue una cirugía fácil, pero la manejó maravillosamente». Rebecca apenas pudo encontrar las palabras mientras asentía con la cabeza, apretando la mano de Scott. Luego, para aliviar la tensión, Mariana trató de aligerar el ambiente con una conversación casual. «Es increíble que el riñón del padre fuera compatible al 100%, comentó, casi distraída. «Es raro ver una compatibilidad tan perfecta». Rebecca se quedó paralizada. Una oleada de conmoción y confusión la invadió. «¿Cómo que el riñón del padre?», preguntó con voz temblorosa. «Si te refieres a Jeffrey, nunca me dijo que estaba aquí». «No puede ser verdad». Sus ojos se abrieron de par en par y miró a Mariana en busca de una explicación. Mariana se dio cuenta rápidamente de su error. «Oh, creía que lo sabías, el donante anónimo era el padre de Scott», dijo, con el rostro lleno de preocupación por la reacción de Rebecca. Rebecca se sentó, estupefacta por la revelación. Scott, ahora más alerta, miró a su abuela, tratando de dar sentido a lo que acababa de oír. «Mi padre», murmuró en voz baja, la noticia despertó en él confusión, curiosidad y un destello de esperanza. Al salir del hospital aquel día, tanto Rebecca como Scott estaban llenos de preguntas. En los días siguientes, mientras Scott se recuperaba, ambos lucharon por dar sentido a la nueva realidad de su familia. Scott, consciente ahora de la existencia de su padre y del sacrificio que había hecho, se sentía abrumado por una mezcla de emociones. Por un lado, sentía una profunda gratitud por este último acto de amor. Por otro lado, en su mente se arremolinaban innumerables preguntas: ¿por qué Jeffrey decidió permanecer en la sombra? ¿Por qué desapareció de mi vida? Rebecca, igualmente conmocionada, trató de conciliar la imagen del hijo que se había marchado con el hombre que ahora le había dado a Scott una segunda oportunidad en la vida. «Él siempre te quiso, Scott», dijo, con voz suave pero llena de convicción. «A su manera. Hizo lo que creyó mejor. Intentó hacer lo correcto». Rebecca intentó explicárselo, ofreciéndole consuelo pero dejando espacio para más preguntas. Tras años de silencio y distanciamiento, Jeffrey había tomado la decisión más difícil de su vida: enfrentarse al pasado que había dejado atrás e intentar reconciliarse con Rebecca, la madre que había quedado al cuidado del hijo de ambos, Scott. Era una tarde tranquila, mientras Scott estaba en el colegio, cuando Jeffrey por fin reunió el valor necesario para acercarse a la casa que una vez llamó hogar. Rebecca estaba en el jardín, ensimismada en sus pensamientos, cuando notó que una figura familiar se acercaba lentamente. Su corazón se aceleró al reconocer a Jeffrey, el hijo que había amado y perdido hacía tantos años. «Jeffrey», llamó, con una mezcla de sorpresa e incredulidad en la voz. «Soy yo, madre», respondió Jeffrey, con voz suave y vacilante, sus ojos evitaban los de ella como si temiera su juicio y rechazo. «Necesito hablar contigo». «Sé que he causado mucho dolor», continuó, con la voz temblorosa. «Más de lo que puedo expresar, y no espero que me perdones. Pero necesitaba verte. Necesitaba intentar explicártelo». Rebecca escuchó en silencio, con las emociones inundándole el corazón, una tormenta de tristeza, rabia y, sorprendentemente, un hilo de alivio al volver a ver a su hijo. «¿Y Scott?», interrumpió, su voz firme pero cariñosa. «¿Has pensado en él? Merece oír lo que tienes que decirle. Merece conocer a su padre». Jeffrey bajó la cabeza, aceptando la verdad de sus palabras. «Tienes razón.
Quiero más que nada hablar con Scott, formar parte de su vida, si me deja. Cuando Scott volvió de la escuela esa tarde, Rebecca lo preparó suavemente para la reunión, explicándole que Jeffrey quería verlo. Sorprendido, pero dispuesto a escuchar, Scott aceptó reunirse con su padre. Cuando se sentaron juntos, la reacción inicial de Scott fue de cauteloso rechazo, con una postura rígida y palabras mesuradas al enfrentarse a Jeffrey, un hombre que había sido un extraño para él durante tanto tiempo. ¿Por qué has vuelto ahora?, preguntó Scott, su voz llevaba el peso de años llenos de dudas y preguntas sin respuesta. Jeffrey respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para empezar a restañar las heridas que había causado. Scott, sé que cometí errores. Te abandoné cuando más me necesitabas. Estaba perdido en mi propio dolor. Y por eso, os causé a ti y a tu abuela mucho más daño. Pero quiero intentar arreglar eso. Si me das una oportunidad, quiero ser parte de tu vida. Rebecca observaba desde la distancia, con una mezcla de dolor y esperanza en el corazón. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, creía que la curación era posible, una oportunidad para que su familia se redescubriera a pesar de las cicatrices del pasado. La voz de Jeffrey se quebró al hablar, cargada de emoción. Sé que nada de lo que diga ahora podrá cambiar el pasado. Me perdí a mí mismo. Te perdí a ti. Nos perdí a nosotros. Y por eso, lo siento de verdad, más de lo que puedo expresar. Scott escuchaba atentamente, con los ojos fijos en Jeffrey, absorbiendo cada palabra. La ira que había estado latente durante tanto tiempo pareció disiparse, sustituida por un profundo deseo de comprender, de conectar con la parte de su vida que siempre había sentido que le faltaba. Siempre quise saber de ti, dijo Scott en voz baja. Saber más sobre nosotros. ¿Por qué te fuiste? Jeffrey se encontró con la mirada de su hijo, con el corazón encogido. Tenía miedo, Scott. Miedo de no ser lo bastante bueno. Miedo de fallarte, como le fallé a tu madre. Pero eso no es excusa. Debería haberme quedado. Debería haberme enfrentado a mis miedos contigo a mi lado. Su conversación continuó, llena de palabras de dolor, perdón y tímida esperanza. La base de su relación era frágil, pero real. Scott, al escuchar la historia de Jeffrey, empezó a ver más allá del padre ausente y al hombre roto que buscaba la redención. Quiero intentarlo, papá, dijo Scott con determinación. Quiero intentar conocernos, ser una familia y recuperar todo el tiempo que perdimos. No será fácil para mí, pero creo que tampoco lo será para ti. Pero haré este esfuerzo, por la familia que siempre soñé tener. Esa noche, mientras la luz dorada de la tarde se posaba a su alrededor en el porche de su casa, los tres compartieron un momento de tranquila paz. Rebecca, mirando cariñosamente a Jeffrey y Scott, habló con el corazón, este momento, nosotros tres juntos, es un sueño que temía que nunca se hiciera realidad. Mi corazón está en paz. Jeffrey, apretándole la mano, contestó, madre, la fuerza y el perdón que me has mostrado, pasaré el resto de mi vida intentando ofrecer lo mismo a Scott. Estoy aquí para lo que necesitéis los dos. Scott sonrió a ambos, con una calidez en los ojos. Crecí imaginando cómo sería tener un padre. Ahora ya no tengo que imaginarlo. Estamos juntos y eso es lo único que importa. Gracias por darme a conocer esta parte de mi historia. Y así, la familia que una vez había estado destrozada por el dolor y el remordimiento se reunió, más fuerte por la experiencia compartida que habían soportado. Jeffrey por fin se había redimido, y Rebecca, la resistente matriarca, encontró la paz en su reencuentro. Scott, el vínculo que los había unido, siguió adelante con ellos, dispuesto a afrontar el futuro con renovado amor, esperanza y sentido de pertenencia. Este es el final de su historia.